Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo, de Radio Rosa Mística Colombia. Bienvenidos todos a la noticia católica del día, del informativo católico y este canal YouTube. El obispo Joseph Strickland, emérito de Texas, en Estados Unidos, asegura que negar que Jesús es el único camino a Dios Padre es una herejía. Lo dice a propósito de las afirmaciones de Bergoglio durante el día viernes en Singapur ante niños y jóvenes. El único camino hacia Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Negar esta verdad es negar la fe católica, y esto se llama herejía, escribió el obispo Strickland en respuesta a Bergoglio. El obispo Joseph Strickland ha advertido que negar a Cristo como el único camino a Dios es un rechazo del catolicismo y se llama herejía. Publicando un breve mensaje en X, Twitter, el viernes, el obispo emérito de Tyler, Joseph Strickland, dio lo que parece ser una respuesta pública a los polémicos y gravísimos comentarios de Bergoglio a primera hora del día sobre la autenticidad religiosa. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica sobre la unicidad de Jesucristo, escribió Strickland, enlazando con el documento del Vaticano de agosto del año 2000, Dominus Jesus. El único camino hacia Dios Padre es a través de su Hijo Jesucristo, continuó Strickland. Negar esto es negar totalmente la fe católica y no tiene otro nombre más que herejía. Por favor, rezad para que Bergoglio diga claramente que Jesucristo es el único camino. Nunca lo va a decir. Está hablando y escribiendo con el deseo, pero eso no va a suceder nunca. Negar esto es negarle a Él. Si negamos a Cristo, Él nos negará a nosotros. Él no puede negarse a sí mismo, escribió Strickland en otra publicación en sus redes sociales. Sus comentarios son una respuesta a declaraciones de Bergoglio en Singapur muchas horas antes, al dirigirse a un grupo interreligioso de jóvenes. Centrándose en la variada cultura religiosa de Singapur, Bergoglio instó a que no se diera prioridad a ninguna religión, sino que las personas se centraran en la paridad entre creencias, promoviendo el indiferentismo religioso. Esa es la herejía, el indiferentismo religioso. Si empezamos a pelearnos entre nosotros y a decir mi religión es más importante que la tuya, mi religión es verdadera, la tuya no, ¿a dónde nos llevará eso? ¿A dónde nos llevará? Está bien discutir entre religiones, dijo Bergoglio, y a continuación declaró que cada religión es un medio para alcanzar a Dios, afirmando, comillas, cada religión es una forma de llegar a Dios. Hay diferentes lenguajes para llegar a Dios, pero Dios es Dios para todos. ¿Y cómo es Dios Dios para todos? Todos somos hijos e hijas de Dios, pero mi Dios es más importante que tu Dios. ¿Es eso cierto? Solo hay un Dios y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Dios. Sikh, musulmán, hindú, cristiano, budista, etc. son caminos diferentes. Estos comentarios han causado una instantánea consternación y una generalizada consternación, aunque ya estamos acostumbrados al anticristianismo evidente, público y permanente de Bergoglio. Esto es explícitamente la herejía del indiferentismo religioso, escribió el diácono Nick Donnelly desde Inglaterra, comentarista y catequista católico del Reino Unido, quien añadió: Jorge Mario Bergoglio ha repetido tantas veces esta herejía que se encuentra en estado de herejía formal. Claro, es lo que hacen también los comunistas. Repiten tantas veces una mentira que la logran convertir en verdad.
de tanto decirla, se convierte en verdad. ¿Cómo no es esto una declaración ética?, preguntó el doctor Thomas Carr, mientras que el padre dominico Laurence Lev instó a oraciones por Bergoglio. Eso es perder el tiempo, orar por Bergoglio, y por una mayor conversión de las almas, empezando por la mía, dijo el padre Laurence Lev, a la verdad, una conversión a la verdad que solo Jesucristo. Porque como dijo San Pedro, en ningún otro hay salvación, pues no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Los comentarios de Bergoglio parecen contradecir, parecen no. Señores de Lightside News, ¿cómo así que parecen? Contradicen la enseñanza intemporal de la Iglesia Católica, que afirma que la única y verdadera iglesia establecida por Cristo es la Iglesia Católica, según el Catecismo de Baltimore, numeral 152. La doctrina católica enseña que este hecho es conocible, puesto que solo la Iglesia Católica tiene las 4 marcas de ser la verdadera iglesia: una, santa, católica y apostólica. En consecuencia, la Iglesia enseña que todas las almas deben pertenecer a la Iglesia para salvarse. Todos están obligados a pertenecer a la Iglesia Católica para salvar su alma. Catecismo de Baltimore, numeral 166. Dominus Jesus, la doctrina de la Iglesia Católica, como subraya Joseph Strickland, el arzobispo, confirma esta enseñanza y condena la idea de que exista algún medio oficial de salvación fuera de la Iglesia Católica. Además, para justificar la universalidad de la salvación cristiana, así como el hecho del pluralismo religioso, se ha propuesto la existencia de una economía del Verbo eterno, válida también fuera de la Iglesia y ajena a ella, además de una economía del Verbo encarnado. La primera, la economía del Verbo eterno, tendría un valor universal mayor que la segunda, limitada a los cristianos, la del Verbo encarnado, aunque la presencia de Dios sería más plena en la segunda. Estas tesis están en profundo conflicto con la fe cristiana. La doctrina de la fe debe ser creída firmemente, que proclama que Jesús de Nazaret, hijo de María, y solo Él es el Hijo y el Verbo del Padre. El Papa Benedicto XVI también comentó sobre la creciente tendencia en los círculos eclesiales modernos a restar importancia a la necesidad de convertir almas al catolicismo. En una intervención en 2016, el Papa Benedicto XVI dijo: si bien es cierto que los grandes misioneros del siglo XVI seguían convencidos de que los que no se bautizan están perdidos para siempre, lo que explica su compromiso misionero, en la Iglesia Católica posterior al Concilio Vaticano II se abandonó definitivamente esa convicción. De ahí surgió una profunda doble crisis. Por una parte, esto parece eliminar cualquier motivación para un futuro compromiso misionero. ¿Por qué intentar convencer a la gente de que acepte la fe cristiana cuando pueden salvarse incluso sin ella? Pero también para los cristianos surgió un problema. La obligatoriedad de la fe y su forma de vida empezaron a parecer inciertas y problemáticas. El difunto Papa Benedicto continuó condenando directamente la teoría propuesta hoy por Bergoglio en Singapur. En la actualidad, comillas, dijo Benedicto, menos aceptable aún es la solución propuesta por las teorías pluralistas de la religión, para las cuales todas las religiones, cada una a su manera, serían supuestos caminos de salvación y en este sentido, en sus efectos, deben ser consideradas equivalentes. Corrigió
lo que está diciendo ahora Bergoglio. Prensa del Vaticano trató de esconder la herejía de Bergoglio en Singapur. El Vaticano ha cambiado la traducción al inglés de las declaraciones heréticas realizadas por Bergoglio el viernes 13 de septiembre. Hablando en italiano y grabado en video, dijo: «Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio». Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Lo dijo en italiano. La traducción actual en Vatican.va es: todas las religiones son caminos para llegar a Dios. Es lo mismo. Sin embargo, Vatican.va ya había publicado primero una versión en inglés que intentaba hacer la observación menos herética, o sea, controlar los daños, cambiando el texto. La religión, lo cual es terrible en un periodista. Las religiones se consideran caminos para llegar a Dios. La transcripción italiana, así como la versión española, francesa y polaca, eran exactas y fieles desde el principio. No es la primera vez que el Vaticano cambia las traducciones para que Bergoglio parezca más católico y menos anticristiano. La manipulación en el orden del día para que la opinión pública católica crea que el falso profeta no dice herejías, pero aquí las exponemos claramente. Estas declaraciones de Bergoglio no pasarán desapercibidas para muchísimos miles de católicos que han escuchado con perplejidad cómo el sumo pontífice, que no lo es, como el sumo pontífice no es, ¿no? Hay que ponerlo entrecomillado, o mejor decir, cómo Bergoglio ha equiparado a la religión católica al resto de religiones, ofreciéndola como un camino más, igual al resto de religiones, para llegar a Dios. ¡Qué falta de respeto! La realidad es que esta declaración sincretista de Bergoglio tiene mucho de peligro, porque no es verdad. Además, está atacando el dogma de la unicidad de la Iglesia Católica, una santa católica y apostólica, no hay más. Yo soy el camino. Bueno, tan solo haría falta acudir a la fuente por antonomasia, que es el Evangelio, para darnos cuenta de la gravedad de estas declaraciones de Jorge Mario Bergoglio. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto, dice el Señor, el Evangelio. Además, la larga tradición de la Iglesia y el magisterio dejan claro que solo hay una religión verdadera, por mucho que Bergoglio se empeñe en confundir en aras de salvaguardar el diálogo interreligioso. Si acudimos al milenario símbolo atanasiano, podemos leer que todo el que quiera salvarse es preciso ante todo que profese fielmente la fe católica. Y hasta ahora esta doctrina no ha cambiado. Sigue siendo así. Esta declaración papal, que no lo es, repito, esta declaración bergogliana también contradice uno de los puntos claves de la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que en el punto 14 dice lo siguiente: el Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo místico, que es la iglesia. Él mismo, pero está hablando en la cabeza de la secta bergogliana, no de la iglesia católica. Así que la iglesia católica es solamente el pueblo remanente.
¿sí? Los fieles del pequeño resto fiel, del remanente fiel. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, Marcos 16:16 y Juan 3:5, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta, por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. Bergoglio, promoviendo en todo el mundo y entre los niños y jóvenes del mundo el indiferentismo religioso, una herejía terrible, terrible, terrible. Gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día. Viene ahora el programa Opiniones, que tiene mucho que ver con este tema, ¿no? Porque esto fue la cereza que le faltaba al pastel de parte del bizcochero Bergoglio, que prepara unos bizcochos que intoxican a cualquiera. Bien, gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día. Los espero todos los días, de 8 de la mañana a 10, en Radio Rosa Mística Colombia. La radio del pequeño resto fiel, el amor de María, directo a tu corazón. Tenemos programación de 7 de la mañana a 10 de la noche, 15 horas diarias de programación, pero está el informativo católico que presento en vivo y en directo, con el resumen diario de noticias de la iglesia y de lo que pasa en el mundo, que tiene relación directa con la iglesia, comentarios, análisis, discernimiento, etcétera, etcétera. La verdad, siempre en Radio Rosa Mística Colombia. Allí los espero a las 8 de la mañana. Escúchenos en la página web www.radiorosamisticacolombia.com o descargue la aplicación para Android o para iPhone, y ahí también encontrará un excelente sonido y la forma de quedar conectado de inmediato con todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, Dios les bendiga.